Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú estás aquí. Tú eres santo. Tú eres santo. Oh, te bendecimos. Te bendecimos. Gracias, Señor. Santo, 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 santo. Oh, gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Te bendecimos. Oh, el Señor es santo. El Señor es santo. Oh, Espíritu Santo, toca. Dile, Espíritu Santo, yo quiero un toque tuyo. Dile, Espíritu Santo, yo quiero un toque fresco en mi vida. Dile, Espíritu Santo, yo quiero una unción fresca. ¿Quién quiere una unción fresca en esta mañana? ¿Quién quiere un toque de Dios en esta mañana? Dios está aquí. Su presencia está en este lugar y la reconocemos. Gracias, Señor. Toca, ministra. Espíritu Santo, restaura lo que está roto. Espíritu Santo, toca lo que está caído, levántalo, fortalece. Padre, toda persona que viene cargado, que viene pesados, Espíritu Santo, hoy cámbiales su carga. Hoy cámbiales esa pesadez por lo que tú puedes darles, que es descanso, que es paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dar un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Iglesia Fe, ¿cómo están en esta mañana? Amén. ¿Están bendecidos? Wow, tremendo. ¿Alguien que nos esté visitando por primera vez en esta mañana? ¿Tenemos alguien de visita? ¿Alguien? Amén. Dios le bendiga ya. Qué bueno que está con nosotros. Siempre nos encanta cuando venimos. Acá tenemos a alguien más también. Dios les bendiga. Bienvenido a la casa de Dios. Amén. Siempre nos gozamos cuando tenemos gente nueva. Y a los que estamos de casa, Dios les bendiga. Obviamente pues estamos en tiempo de oración, de búsqueda, de ayuno. Hay mucho que está sucediendo en la iglesia, como ustedes se están dando cuenta en los anuncios. Hay tanto que queremos alcanzar, que queremos cumplir, que queremos hacer como ministerio. Y como les ministraba, como les compartía esta mañana al grupo al equipo de servidores, algo que está en el corazón del pastor Frank y está obviamente en el corazón de todos los líderes, de todos los pastores, es lo que Dios ama más, y que son las almas. Todo lo que nosotros hacemos es para el alcance, para alcanzar las almas, porque queremos que toda criatura, que toda persona conozca de Cristo, que cambie su vida, que reciba un toque de Dios en su vida, que puedan recibir esa bendición de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos. Pero sabemos de que eso no sucede si nosotros como iglesia no nos unimos como un solo cuerpo a clamar, a orar, a ayunar, para pedir que Dios se manifieste, que Dios haga una obra en sus vidas. Amén. Y así que todo lo que nosotros estamos haciendo con el carnaval, que ya pronto viene, también con las conferencias que van a estar viniendo en estas próximas semanas, esos 3 días, son días en el cual son oportunidades para evangelizar. No solamente es para alimentar a la iglesia, ya la iglesia están llenos, estamos así gorditos espiritualmente. Comemos y comemos y comemos y comemos. Pero estas son oportunidades de que están disponibles para invitar, para alcanzar gente que tal vez tú conoces. Estas son buenas oportunidades para invitarlas, para que ellos sean expuestos al evangelio, para que ellos sean expuestos a la palabra de Dios y puedan tener ese encuentro con Jesucristo en sus vidas. Igualmente con el carnaval va a ser algo que nunca lo hemos hecho, es algo nuevo. Me dicen que va a ser un Ferris wheel, pero no de los de que uno renta así por $15 la hora, sino son los grandes. Bueno, los que tengan miedo a las alturas, no les recomiendo que se suban porque dicen que es supremamente grandísimo, pero esa es la magnitud, porque queremos bendecir a nuestra comunidad. Queremos causar un impacto, que la gente diga: ¿y eso qué es? ¿Eso qué pasó? ¿Eso qué están haciendo esa iglesia?
Pero es por eso, queremos causar un impacto en nuestra comunidad para que ellos puedan recibir y puedan ser bendecidos. Amén. Amén. Así que les pido que sigamos en ese espíritu de oración, en búsqueda de que Dios bendiga, que Dios traiga las almas. Amén. ¿Qué tal si hacemos algo conmigo? Rápidamente, que nosotros pidamos al norte, digamos al norte, al sur, al este, al oeste, que el Señor nos traiga las almas, que traiga las almas del este, que traiga las almas de Danbury, que traiga las almas de New Milford, en el nombre de Jesús. Señor, hoy clamamos por las almas del sur, en la ciudad de Bethel, en la ciudad de Waterbury, en la ciudad de Wolcott, en cualquier ciudad, en toda esta área, Señor, en Stamford, en Hartford, en Waterbury, en Middlebury, Padre, en el nombre de Jesús, en Milford, en Wilton, Padre, todas estas comunidades, Señor, trae las almas, Señor. Creeremos, Señor, que ellos se encuentren contigo, Señor, que ellos conozcan la verdad, Padre. Desde ahora las clamamos para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén, en el nombre de Jesús. Amén. Porque tiene que ser así, iglesia. Tenemos que declarar, arrebatarle al enemigo lo que él quiere robar. Amén. Porque somos todos un ejército. Pero depende de nosotros declarar, abrirle a las tinieblas, hacer frente al enemigo y no estar en defensa. Que yo le decía, yo le compartía al equipo esta mañana de que muchos cristianos están a la defensa del enemigo. Están siempre en la defensa. Pero tenemos que cambiar la tona. Hay que cambiarle, estamos ahora enfrentando, empujando, trayendo la luz para que las tinieblas y la oscuridad se vayan en el nombre de Jesús. Amén. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, a que seamos esa luz. Porque donde entra la luz, la oscuridad tiene que salir. Amén, amén, amén. Así que si tienen sus Biblias, saquen sus Biblias. Vamos a hacer nuestra declaración de fe en esta mañana. Si tienen sus Biblias, sáquenlas. Si las tienen en un iPad o si la tienen en el teléfono, préndanlas, aprendan la aplicación y digan conmigo: esta es mi Biblia, es mi fuente espiritual de alimento espiritual. La leeré todos los días y me convertiré en todo lo que Dios quiere que yo sea. Mi mente será renovada, mi vida será transformada. Me entregaré completamente a Cristo, por lo tanto, yo guardaré su palabra en mi corazón para que pueda hacer todo lo que Dios me ha destinado a hacer. Amén, amén, amén. Así que vayan conmigo. Voy a estar ministrando hoy desde el Evangelio de San Juan, capítulo 12. Y voy a estar empezando el versículo 20. No sé si tengo el 20. Bueno, voy a estar, si lo tienen en sus Biblias, voy a estar desde el 20. Yo creo que le dije a los de sistemas que empezaba desde el 23, pero vamos a empezar desde el 20. Y dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo, creo que esto sí lo tienen acá, ¿cierto? Ok. Y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Diga conmigo: queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, hoy te pedimos que hoy tú hables a nuestro corazón. Padre, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100 por uno, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, toma control de este tiempo, toma control, Señor, de esta prédica. Pon este carbón encendido en mi boca, Padre, para predicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Y como estábamos leyendo, Jesús, él sabía lo que iba a enfrentar. Él sabía lo que le iba a suceder. Pocas horas después,
él iba a saber de que él iba a ser arrestado, él iba a ser crucificado. Y por eso en este momento, en este versículo, es donde él declara: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea crucificado. El Hijo del Hombre sea glorificado, perdón. Él sabía lo que iba a enfrentar. Él sabía de que iba a venir un arresto. Él sabía de que iba a venir un juicio contra él. Y él sabía que iba a haber una crucifixión. Pero para él sabía de que esto era una profecía cumplida. Una profecía que muchos años anteriormente, por la boca del profeta Isaías, fue anunciada lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder. Y vemos en Isaías 53, donde dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y versículos más adelante dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús, él sabía que tenía que morir. Él sabía que tenía que morir para que tú y yo pudiéramos regresar al Padre, para que nos pudiéramos reconciliar con el Padre. Era necesario de que Él cayera y muriera para que eso sucediera. Pero cuando uno lee este texto, tú lo puedes leer ligeramente. Parecía que Jesús estaba hablando de su muerte a sus discípulos y solamente a sus discípulos. Pero en esta mañana, iglesia, déjame decirte algo. Esto es algo que Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros. Jesús te está hablando en esta mañana. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, entonces queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y de eso es lo que yo quiero hablarles en esta mañana. De que hay que morir, iglesia, para vivir. Amén. Hay que morir para vivir. Y eso es lo que dijo Jesús a sus discípulos. Pero esto es algo que Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros en esta mañana. Y Jesús continúa cuando Él dice, y dice esto a sus discípulos. Él sigue diciendo que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y algo, iglesia, que nosotros sabemos es que en nuestra vida sabemos de que Dios nos ha prometido grandes victorias. Por medio de la cruz del Calvario, Jesucristo nos garantizó la victoria. Dios tiene bendición para cada uno de nosotros. Es algo que Cristo nos ganó. Eso fue lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero quiero que sepas que cuando uno empieza a avanzar, cuando uno empieza a ensanchar el territorio, cuando uno empieza a tener victorias en la vida, es donde Dios hace un paro y nos dice, es donde Él nos dice que es necesario que el grano caiga y muera para seguir dando fruto. Y este es el contexto de donde Jesús estaba hablando. Jesús había predicado y había hecho grandes milagros. Jesús había predicado y ha hecho milagros y prodigios por toda Israel. Y en este momento, cuando vemos el versículo 20, que los griegos ahora venían a ver a Jesús, o sea, ya las naciones estaban listas para venir a ver a Jesús. Y ahí es cuando Él dice que es necesario que el grano caiga y muera para que dé mucho fruto. Y eso es lo que
Jesús nos está diciendo, lo que Dios le está diciendo por su palabra hoy en día, para nosotros es igual. Para cada uno de nosotros es lo mismo. Y ese morir, y eso es lo que quiero hablar, ese morir no está hablando de una muerte natural. Cuando habla de que morir es negarse a uno mismo, es negar al yo, a nuestra propia opinión, a nuestra propia voluntad, de dejar que ese deseo de gloria no esté en nuestras vidas, amén. De no estar buscando la gloria propia de uno mismo. Eso es lo que yo estoy queriendo hablar. Y yo sé, iglesia, que este tipo de mensajes son incómodos porque siempre nos gusta venir a la iglesia y escuchar los bonitos, los mensajes pues que nos suenan bueno al oído, ¿no es cierto? Y antes de que empiecen a tirarme los zapatos y a tirarme las sillas, como predicador, como un pastor, tenemos la responsabilidad de no solamente predicar lo bonito, lo que suena rico, lo que suena bueno al oído, sino que también somos llamados a predicar las advertencias y las precauciones que la palabra de Dios nos da para nosotros. Así que en esta mañana voy a trazarlo muy suavemente, porque estos son temas duros. Cuando se trata de morir a nosotros mismos, de morir a nuestro yo, morir a nuestra carne, esos son mensajes que hacen conflicto, porque siempre estamos en esa batalla con nuestra carne, con nuestra propia mente. Entonces cuando escuchamos esto como que nos incomodamos. Pero esta mañana quiero darles unos ejemplos para que podamos entender el propósito que el Espíritu Santo inspiró en la palabra de Dios. Amén. Y el primero que quiero que ustedes vean es Abraham. Abraham, él tenía 75 años y Dios lo llamó. Y vemos que él salió de la tierra de los caldeos y él vino a la tierra de Canaán. Y vemos de que Dios lo prosperó, Dios lo bendijo y le dijo lo que él iba a hacer con él. Dios le había prometido una gran descendencia. Pero para Abraham en ese entonces no había descendencia. Para Abraham no había llegado la promesa que Dios le había dado a él. 10 años después, llorando, sufriendo, Abraham le dice a Dios: no me has dado hijos. Sí, me has bendecido, sí, me has prosperado, pero ¿dónde está la descendencia? ¿Dónde está lo que me prometiste? Dios le promete que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas. Así que eran incontables. Pero el problema de Abraham, él todavía estaba vivo en sus propias fuerzas. Él todavía vivía. 85 años, imagínate, ya habían pasado 15 años. Y él se pone de acuerdo con Sara. Y como no podía tener hijos, entonces Abraham y Sara deciden entre ellos mismos, porque les pareció bien a ellos hacerlo, de tener un hijo con su criada Agar. Y esa es la manera, esa es la tendencia. Y esto es lo que muestra cuando uno todavía sigue siendo vivo. Eso es lo que muestra cuando uno todavía quiere hacer las cosas a nuestra propia manera. Esto demuestra cuando nosotros nos queremos apoyar en nuestras propias fuerzas. Y eso es común en la vida del cristiano. No somos capaces de negarnos a nosotros mismos, sino que seguimos batallando. Como no vemos la promesa, como no vemos el resultado, no vemos la respuesta inmediatamente, entonces pensamos que si nosotros lo hacemos, tal vez apresuramos la promesa o apresuramos la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Y vemos que aún en los 99 años, ya después de tanto tiempo, ya cuando Abraham no tenía recursos, ya cuando Abraham no estaba con ese vigor, con esa fuerza, cuando ya no tenía esa energía, es allí donde Dios se le aparece y le dice: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Voy a cambiar tu nombre, ya no más
te llamarás Abraham, sino que te llamas Abraham, sino serás padre de multitudes. Y fue en ese momento donde Abraham estaba en su tiempo más difícil, más débil de su vida, ya 99 años. Ustedes se pueden imaginar ustedes cómo estarían de 99 años. Si podrían hacer los mismos ejercicios, si podrían hacer las cosas que hacían 15 años atrás. No, imagínense, ya Abraham ya estaba para las últimas, cuando ya no tenía esa vida, ya no vivía por dentro, ya él no tenía ese yo. Allí fue cuando Dios se le apareció y le dio la unción de multiplicación. Y a los 99 años Dios le dio su hijo, y a los 100 ya tenía a su hijo abrazado en sus manos. Amén. Eso es lo que hace cuando uno espera en Dios. Cuando en nuestra debilidad Dios se hace más fuerte. Cuando no son en nuestras fuerzas, hermanos, cuando ya todo parece que no hay solución, cuando todo parece que no hay esperanza, entonces es allí donde Dios se aparece. Es allí donde Dios se demuestra su poder. Es allí cuando uno depende totalmente de Dios y uno deja nuestra voluntad atrás, porque ya nuestra fuerza ya no tenemos, ya se nos quedó atrás. Lo único que tenemos en nosotros es depender de Dios. Y cuando estamos dependiendo de Dios 100%, entonces es allí donde Dios se aparece. Porque ya no es nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Él. Amén. Y eso es lo que Hebreos 11:11 habla. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Di conmigo, fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque ella creyó que era fiel quien lo había prometido. La palabra fuerza es la misma palabra en griego que usan en Hechos 1:8, el dunamis. De ahí es donde viene la palabra dinamita, es poder. La misma palabra. Eso significa que Dios, cuando ya no tenían fuerzas y tenían que depender de Dios, entonces Dios, cuando tú no eres fuerte, entonces el dunamis de Dios, el poder de Dios, Dios te da la unción para que tú dependas completamente 100% de Él. Cuando tú te niegas a ti mismo, cuando tú no dependes en tus propias fuerzas, entonces Él se puede glorificar. Amén. Cuando tú dejas completamente todo tu yo, tu ego, todo atrás y dependes totalmente de Él, entonces es cuando nosotros vemos la gloria de Él y Él se puede glorificar. Amén. No me tiren la silla todavía, por favor. Pero también Moisés, lo vemos en Moisés. Él tenía 40 años. Él era hijo de la hija de Faraón. Moisés, grande en sabiduría, tenía fuerza. Él todavía estaba vivo. Él todavía estaba vivo. ¿Qué dice la palabra? Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, entonces queda solo. Diga conmigo, queda solo. Queda solo. Y a Moisés le costó. Cuando él mató al egipcio y él huyó al desierto, él quedó solo. Pasaron 40 años en el desierto. En el desierto donde ya no tenía título. 40 años habían pasado cuando no tenía fuerza. Él quedó completamente solo. Cuando ya había perdido toda habilidad. Ya cuando le había perdido el prestigio de ser general de Egipto. Cuando había perdido su autoridad. Porque él era un hombre de suma autoridad. Ya no era ese hombre. Cuando se le acabó todo eso. Cuando él era nadie en el desierto. Es entonces donde la zarza empieza a arder, hermanos. Cuando tú dejas todo atrás, cuando toda tu carne, todo tu ego, cuando tus propias fuerzas quedan atrás, allí es donde la zarza en tu vida empieza a arder. Ahí es donde empieza a manifestarse. Y ahí es donde Dios, después de todo ese tiempo, después de que Moisés dejó todo atrás, ya no era nadie, ya no dependía de él mismo, sino que le tocaba depender de Dios. Ese fue allí donde Dios le dice: ahora sí, Moisés, ahora sí ya te puedo enviar. Porque no es con tu fuerza, Moisés, sino con mi fuerza, sino que es con mi Santo Espíritu. Amén.
No es con fuerza, no es con ejército, iglesia, es con su Santo Espíritu. Y cuando uno entiende eso, cuando uno entiende de que no depende de nosotros, sino que depende de Dios, ahí es cuando empezamos a ver el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Amén. Solo desde entonces, desde ese momento, Moisés pudo libertar a Israel, porque ya dejó de vivir él mismo. Amén. Lo vemos también en José. José era un joven de 17 años. Un joven de 17 años que tenía sueños. Dios le daba sueños a José. Y los sueños eran parte de Dios. Sí eran, pero el problema con José es que él era un poco engreído. Él soñó que sus hermanos se postraban delante de él. Él soñaba de que aún el sol y la luna y las 11 estrellas se postraban delante de él. Y sí, eran sueños dados por Dios, pero su actitud, había algo en su corazón que no estaba correcto. Que aún Jacob lo tenía que reprender. El patriarca lo tenía que reprender. ¿Cuál era el problema de José? De que él todavía estaba vivo. Él todavía vivía por dentro. Y si el grano de trigo cae y no muere, entonces queda solo. Diga conmigo, queda solo. Y vemos qué fue exactamente lo que le pasó a José. Él quedó solo. Sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos lo dieron como esclavo a Egipto y quedó solo. Luego él terminó en una prisión solo. Pero a él todavía le quedaba como esa chispa por dentro. Todavía tenía un poquito de vida. Y ahí es donde vemos en Génesis 37, cuando él estaba en la cárcel y él le revela el sueño del copero y el panadero con quien él estaba en la cárcel con él. Y cuando vio que se cumplió el sueño, que el panadero fue ahorcado y el copero quedó libre, entonces aquí es donde vemos la chispa de José que todavía le quedaba por dentro. ¿Qué fue lo que dijo José? Le dijo, no te olvides de mí. Cuando tú hables a Faraón, dile cómo Dios me usa. Todavía había vida dentro de él. Todavía le quedaba esa chispa a José. Decía, no te acuerdas, mira, dile a Faraón lo bueno y lo tremendo que Dios me usa. Y todavía él pensaba que era lo que estaba dentro de él, las habilidades que él tenía. Pero nada sucedió, sino que pasaron los años y él no estaba listo para lo que Dios tenía para él. Él todavía buscaba la gloria. Él todavía buscaba el reconocimiento. Y así que pasaron 2 años. Y yo creo que en esos 2 años él probablemente se dijo, se olvidaron de mí. Ya no hay nadie que se interese de mí. Tal vez ya todas las promesas, todo lo que yo soñé, todo eso no sirvió para nada. Y es allí, en ese momento, cuando él completamente muere a su yo, allí es donde Dios le habla. Allí es donde Dios lo levanta para ser gobernador de Egipto. Imagínate, esa mañana él se levantó como un esclavo, como un preso en la cárcel. Y en la noche estaba en su noche de luna de miel y gobernante de Egipto. Eso es lo que hace Dios cuando uno llega a negarse, cuando uno muere y uno busca nuestra propia gloria. Allí es donde Dios nos levanta. Ahí es donde vemos la bendición de Dios. Y José le tocó pasar por ese proceso de entender de que no es lo que él puede hacer, las habilidades que él tenga o lo que él podía ser usado por Dios. Y hasta ese momento de que él pudo entender de que no era en sus fuerzas, y en el momento que él reconoció eso, ahí vemos que Dios lo levanta de la cárcel al palacio. Y eso es lo que Dios hace cuando uno mismo deja nuestro yo, cuando morimos a nuestra carne, cuando levantamos nuestra cruz. Eso es lo que hace el Señor. Amén. Elías. Y tengo varios ejemplos. Ojalá esto funcione, como que esto nos ayude a captar que hay un proceso que cada uno de nosotros debemos que pasar. Es un proceso que Dios nos lleva a chequearnos, a procesarnos, para cerciorarnos que pasemos por el fuego, porque el grano tiene que morir para que lleve mucho
fruto. Y Elías nos dice que la palabra que Elías decía que él era un profeta, donde él le decía a Acab, él le desató una palabra a Acab, y Acab era un rey malvado. Y vemos en 1 Reyes 17 lo que Elías le dijo a Acab. Dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Wow, Elías. Sino por mi palabra. Estaba bien vivo Elías. Estaba bien vivito. Sino por mi palabra. Pero tú sabes que el Señor lo tenía que llevar por un proceso de muerte. Muerte al yo. Dios no quiere siervos ingreídos. Dios no puede usar siervos que se enaltezcan, que crean que son la última Coca-Cola, o que todavía hay cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Queda solo. Si no muere, queda solo. Y eso es exactamente lo que le pasó a Elías. La Biblia dice que Dios lo llevó a un arroyo, al arroyo de Queret, para que dependiera de cuervos que lo sustentaran. Ya no podía depender del mismo, sino que aún cuervos tenían que sustentarlo. Y después de los tiempos, la Biblia dice que vino esa sequía y las aguas se secaron. Ahora Dios le dice a Elías: ahora yo necesito que tú vayas a que te mantenga una mujer. Y no solamente una mujer, una viuda. Ahora yo no sé si ustedes piensan lo mismo, pero yo soy de opinión que como hombres siempre tenemos como esa actitud de que nosotros somos los que proveemos, los que protegemos, los que siempre estamos cuidando. Y cuando vemos de que alguien más nos tiene que proteger, o una mujer nos tiene que proteger, como que puede causar aflicción, un conflicto entre nosotros, porque somos hombres, ¿no? Y nosotros somos machos y proveemos. ¿Cómo es que otra persona, otra mujer me tiene que cuidar a mí? Entonces, imagínense en tiempos de Israel, en esos tiempos anteriores, ¿cómo se sentiría Elías sabiendo que ahora una mujer tenía que cuidarlo a él? Y no solamente una mujer, sino una viuda. Imagínense el conflicto, cómo se sentía Elías de saber de que a esas llegó, de que tenía que depender de una viuda. Ya él no podía, ya no era autosuficiente, ya no podía cuidar del mismo. Y la Biblia dice que después de un tiempo, ya pasó un tiempo largo, dice que el hijo de la viuda murió. Y dice que Elías empezó a llorar y como que le sacaban cara a Dios, le decía: ¿también vas a hacer morir a la viuda a donde me has traído? O sea, ¿qué estaba pasando con Elías? Todavía estaba vivo. Elías, estabas vivo todavía. Todavía tenía esa chispa dentro de él. Y dice el texto, pasando mucho tiempo, diga conmigo, mucho tiempo. Cuando él pensó que ya Dios se había olvidado de él, ya cuando él pensó que no había esperanza, ya cuando pensó que todo lo que se le prometió ya no había solución, es entonces donde viene palabra de Dios a él y decir: Elías, ahora sí, Elías, ahora sí yo te voy a mandar, ahora sí yo voy a mandar la lluvia a Israel. Ahora sí, Elías, estás listo. Estás listo para tener un ministerio de fuego y de poder. Y así es como lo vemos cuando él manifestó el poder de Dios con los profetas de Baal en el monte Carmelo. O sea, todos los hombres de Dios tenían que pasar por este proceso. Era necesario. Y todos ustedes también, es inevitable de saber de que tenemos que pasar por un proceso donde Dios trata con nuestras vidas, donde Dios nos poda, donde Dios quita lo que no conviene, la carnalidad en nuestras vidas, nuestras propias intenciones, nuestros propios planes, nuestras propias ideas, y saber de que podemos llegar al momento donde dependemos totalmente de Él. Amén. David era otro de esos hombres. David le pasó igual. David ya era un hombre ungido. David ya había derrotado a Goliat.
Pero Dios tenía que pasar a David por ese proceso. Antes de subirlo al reino, antes de subirlo a esa posición, David tuvo que pasar por ese proceso. Tenía que morir a él mismo. Y así que la Biblia dice que David terminó en una cueva, escondido, lleno de temor, lleno de miedo porque lo querían matar. Y luego vemos que aún termina en el desierto y después del desierto viene a vivir entre los filisteos. Y no fue cuando sus amigos, aún sus amigos querían matarlo. Y la Biblia dice que fue en ese día que parecía que todo ya iba a terminar. Fue en ese día cuando a David pareció que todo, ya se le venía todo encima. Es allí donde Dios lo restituye. Es allí donde vemos que en el tercer día, ya habían pasado 2 días y estaban batallando y estaban recuperando todo. Y fue en el tercer día donde vienen noticias de Israel y viene una palabra a David donde le dice: ya el rey que te seguía murió, ahora te toca a ti ser rey. Amén. Cuando uno piensa que no viene la solución, cuando uno piensa que ya todo se acabó, de que no hay esperanza, ahí es donde la palabra de Dios viene a nuestras vidas. Amén. Cuando ya se nos acaban nuestros planes, nuestros recursos, lo que nosotros ahora podamos hacer por nosotros mismos, cuando eso ya termina, hermanos, ahí es donde Dios entra en acción. Amén. Ahí es cuando Dios entra y se manifiesta en su poder, porque es en nuestra debilidad, amén, donde Dios se hace más fuerte. Amén. Ese es el Dios que nosotros servimos. A ver, ese es el Dios que nosotros adoramos. Cuando nosotros morimos a nuestro propio yo, cuando morimos a nosotros mismos. Y cuando tú eres una persona que mueres a tu propio yo, yo te digo una cosa, iglesia: prepárate, porque la bendición y la promoción que viene a tu vida es algo que no hemos esperado y no hemos visto. Amén. Esa es la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Creo que tengo tiempo para otro ejemplo. Pablo tuvo que morir antes de empezar su ministerio. Y lo vemos cuando los que conocemos su historia. Pablo se convierte cuando iba camino a Damasco. La Biblia dice que la gloria lo encontró en la ida en el Damasco y vino como la gloria de Dios, y vino y se apareció donde Pablo, y lo tumbó y junto con todos los que estaban con él. Y vemos que él se convierte, y el tercer día Ananías pone sus manos sobre él, y ahí es donde él recibe la vista, porque él quedó ciego y le cayeron como escamas. Y vemos como ahora él recibe el bautismo del Espíritu Santo, y se le promete a Pablo que iba a ser un apóstol y gran predicador a las naciones. Y la Biblia dice que en ese momento Pablo empieza a predicar en Damasco, porque él iba a Damasco. Así que él llega allá, inmediatamente él empieza a predicar. Y empieza a predicar con tanto denuedo, con tanta fuerza, con tanta autoridad, que los judíos de Damasco se dieron cuenta de lo que él estaba diciendo, y entonces decidieron matarlo. Y ahí es cuando Pablo decide huir a Jerusalén, que la Biblia dice que él tuvo que escaparse por medio del muro para volver a Jerusalén. Y él, estando en Jerusalén, él empieza a predicar y empieza a contar su testimonio. Pero ahora los judíos que estaban en Jerusalén ahora deciden: hay que matar a este hombre otra vez. Entonces, al Pablo ser confrontado con amenazas de muerte, él decide irse a Tarso, a su tierra natal, donde él nació, a esperar. Y la Biblia no se especifica en esto. La Biblia no dice exactamente cuánto tiempo él pasó en Tarso, pero lo que da a entender que fue un tiempo significativo en la vida de Pablo. Tuvo que haber un tiempo donde Dios lo apartó y tuvo que tratar con él. Hasta que un día vino Bernabé. Un día Bernabé vino y lo llamó
Antioquía, la iglesia de Antioquía. Y fue en Antioquía donde vino palabra del Espíritu Santo, donde le dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra. Fue en ese momento donde yo me colocaba a pensar en el momento donde cuando Pablo se convirtió y él empezó a predicar, y predicaba con tanto denuedo que vino amenazas de muerte a su vida y tuvo que correr. Como que Dios, en medio de su avance, lo tuvo que apartar porque todavía Pablo estaba vivo. Todavía había algo dentro de Pablo que tenía que morir. Y no fue hasta cuando por fin Pablo se fue a Tarso por un tiempo significativo, un buen tiempo bien largo. Yo creo que fue en ese tiempo donde Dios tuvo que tratar con el corazón de Pablo, tratar con su ego, tratar con su yo, donde él pudo llegar a un momento de decir: no es en mis fuerzas, no es lo que yo quiera, sino que yo me someto completamente a tu voluntad. Y ahí fue que Bernabé entró y el Espíritu Santo le dio la aprobación y le dijo: Pablo, ahora sí, Pablo, te llegó la hora. Pablo, este es el momento. Cuando crees que tú no puedes, este es el momento. Y para muchos de ustedes, en tiempos de nuestras vidas que hay veces pensamos que no podemos, que pensamos que las cosas son difíciles, las situaciones, los problemas, los conflictos, son esos momentos que hay veces: ¿qué voy a hacer? Son esos momentos que decimos: ¿qué va a pasar? Oro y busco, pero no veo la solución, no veo la salida, no veo una respuesta. Y muchas veces pensamos que es lo que nosotros podamos hacer y no lo que Dios pueda hacer por nosotros. Y uno le dice: Señor, yo quiero que tú andes conmigo. Pero la manera que nosotros cuando decimos: Señor, anda conmigo, lo vemos de esta manera: Señor, anda conmigo, yo voy a este camino, yo solamente sígueme, que yo sé por dónde ir. Y pensamos que es así. Vamos por nuestro propio camino y le decimos: Señor, anda conmigo, que no vaya solo. Pero convertimos a Dios en un perrito faldero, de que nos siga donde queremos donde queramos ir, y que lo que queramos hacer, que Él esté allí. Cuando es lo contrario, que Dios quiere que nosotros no dependamos de nuestra propia fuerza, no dependamos de nuestro propio entendimiento o lo que nosotros podamos hacer, sino simplemente doblegarnos, morir al yo, morir a nuestra carne, morir a nuestra manera de hacer las cosas, manera de pensar. Si no nos ha funcionado, ¿por qué crees que te va a seguir funcionando si no te ha funcionado? Y eso es lo que Dios está llamando a la iglesia, de que lleguemos a un punto donde completamente 100% dependamos de Él en todo nuestras vidas. Por eso Pablo entendió eso, y en 2 Corintios 12 dice: y me ha dicho: bástate mi gloria, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él entendió que cuando Él es débil, cuando Él no puede, entonces Dios sí puede. Amén. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en las cosas que yo no puedo, en mis limitaciones, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. La unción de Dios, la unción del Espíritu Santo. Cuando uno reconoce que no somos nosotros, sino es Dios en nuestras vidas, es cuando vamos a poder ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. Es cuando vemos la unción en nuestras vidas. Y muchas de nosotros tenemos cosas que tenemos que matar. Si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Si muere, lleva mucho
dependes del Espíritu Santo, entonces la gloria viene. Amén. Así que, iglesia, hay que morir para vivir. Coloquémonos de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y decirle: Señor, yo tengo más hambre de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Te amo más que mi vida, Señor. Y yo puedo amar porque tú primero me amaste, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Te amamos, oh Dios. presencia en este lugar. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchos de ustedes, Dios les está trayendo a su corazón cosas que necesitan morir. Hay cosas que todavía están vivas dentro de ti, que todavía Dios necesita quitar. Este es el momento donde tú tomas una decisión y le dices: Señor, haz morir esto dentro de mí. Este es el momento donde
Tal vez, y Dios me está mostrando en mi corazón, castillos, fortalezas, y hay fortalezas que uno ha colocado en nuestras vidas que impiden, que nos mantienen atados al pasado, nos mantienen atados a antiguas maneras de pensar, antiguas maneras de hacer las cosas, y es como una fortaleza que hemos hecho en nuestras vidas. Así que este es el momento donde el poder del Espíritu Santo, hay una unción en este lugar para podrir todo yugo, para destruir toda fortaleza, para quebrar toda cadena, toda atadura en el nombre de Jesús. Este es el momento donde tú y Dios tienen un encuentro y tú le dices: Señor, quita esto de mí. Tú sabes, estás batallando por esto, estás batallando en esa situación, en esa área en tu vida. Las cosas que estás haciendo, esas actitudes, hay cosas que necesitan morir. Autosuficiencias. Ese es el proceso que cada cristiano debe que pasar. Cada uno de nosotros debemos pasar. Es necesario de que Dios nos pode, que Dios nos pase por el fuego, que Dios purifique, quite todo lo que no conviene para Él glorificarse. Así que toma este momento, porque cuando tú llegas a completamente a depender totalmente de Él, ahí es cuando la unción viene a tu vida. Y yo te digo una cosa: hay una unción para el que se convierte. Cuando tú te conviertes, hay una unción que Dios pone en tu vida. Pero hay otra unción para el creyente que busca de Dios. Cuando tú buscas de Él, entonces hay una unción más alta, más grande. Pero para el que se rinde 100% a Él, esa es otra unción. Esa es la unción más grande, más alta. Cuando tú te rindes completamente a Él. Así que quiero que en esta mañana, yo no sé si tú la quieres, pero hay una unción muy especial en este lugar. Yo no sé quién quiere esa unción. Levanta tus manos. Si tú quieres esa unción, yo quiero abrir el altar. Si tú quieres esa unción en tu vida, decirle: Señor, yo declaro, yo me rindo 100% a tu voluntad. Yo me rindo 100% a ti. Yo quiero morir para vivir. Yo quiero morir a mi vida. Yo quiero morir a mis deseos, a mis egoísmos, a mis debilidades, a mis limitaciones. Yo quiero morir y yo quiero vivir por ti. Yo quiero morir y quiero dar mucho fruto. Por eso dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mi pregunta hoy en esta mañana: ¿tú quieres tomar esa cruz? ¿Quién quiere tomar esa cruz? Así que mientras seguimos adorando, yo quiero abrir el altar. Yo quiero que vengas con esa expectativa, diciéndole: Señor, yo me rindo completamente a ti. Yo quiero esa unción. Yo quiero que me toques una unción fresca en mi vida, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Tengo hambre
Sí, Señor. Oh, gracias, Señor. Sí, Señor. Es esa hambre, ese desespero. Es eso es lo que deseamos. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que no tenemos ninguna solución, no tenemos ni el secreto, no tenemos la habilidad, pero sabemos de que Él sí puede, de que Él sí quiere, de que Él lo puede hacer. No es lo que podamos hacer por Él, sino que Él puede hacer por nosotros. Oh, gracias, Señor. Tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en este lugar. Así que cualquier área que tú sabes que necesita morir, preséntala a Dios en esta mañana. Dile: Señor, ayúdame a cambiar esto. Señor, quita esto. Todavía batallo con esto. Este es el momento. Esta es la oportunidad donde tú y Dios, tú le entregas y lo dejas a sus pies. Oh, sí, Señor. Donde tú dependes completamente de Él. Tu vida, tu familia, todo, tus decisiones, tu futuro, tu destino. Tú le dices: Señor, yo quiero lo que tú quieres para mí. No mis planes, sino los tuyos. Porque tus caminos son más altos que los míos. Tus pensamientos son más altos que los míos. Tú tienes mejores planes que yo pueda tener para mí. Planes para mi familia, para mi vida, para mi ministerio, para lo que tú me has llamado, Señor. Yo quiero lo que tú tienes para mí. Quita de en medio todo bloqueo, quita de en medio toda autodependencia. Que podamos depender 100% en ti, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, Padre, danos esa unción para seguir adelante, esa unción para poder conquistar, esa unción para seguir marchando, para seguir arrebatándole al enemigo lo que nos pertenece a nosotros. Y Padre, yo te pido en esta mañana que tú derrames de tu presencia sobre cada persona. Padre, cada persona aquí en el altar, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, derrámate sobre ellos. Espíritu Santo, pon una unción fresca sobre cada uno de ellos. Derrámate sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, adora. Deja que el Señor está ministrando, el Señor se está paseando, el Espíritu de Dios se está tocando. Adora. Sí, Señor, muévete, Espíritu Santo. Ahí estás tú. Oh, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Un toque fresco, Señor, un toque fresco. Oh,